Para empezar, Jorge, ¿cómo definirías qué es la lucha libre? La lucha libre es básicamente es más difícil definirlo de lo que piensas, ¿no? Pero bueno, es básicamente como una exhibición de lucha en la que tienes que vender básicamente un drama, una historia que consiga cautivar al público y emocionarlo de algún modo. Esa historia suele ir siempre en un ámbito simple, lo que es la lucha entre el bien y el mal, y cada luchador suele representar uno de esos dos bandos. ¿Y para ti qué es la lucha libre? Para mí han sido muchas cosas. Cuando era pequeño era una forma de pasar los fines de semana y de crear un mundo a su alrededor. Es decir, era algo que yo vivía muy intensamente con los amigos. Hacíamos llaves en el colegio y cosas así. Y yo, de hecho, cuando tenía 12 años, yo soñaba con ser algún día uno de esos luchadores, ¿no? Yo tenía mis héroes, Roddy Piper, el Último Guerrero, el Mr. Perfect, incluso Hulk Hogan. Y bueno, luego en España desapareció la lucha libre y llegó un momento en el que yo volví a engancharme gracias a la magia de Internet. Pues empecé a recuperar esa pasión, ¿no? Yo ya tenía 20 y pico años, pero mira, decidí ir a Inglaterra, decidí entrenar un poco para quitarme esa espinita de que era algo que siempre había querido hacer y nunca había hecho. Y a partir de ahí se me abrió un mundo ante mis ojos. Decidí que era algo que me llenaba mucho a nivel personal. Podía mezclar cosas que me gustaban, que eran la lucha. Yo siempre he hecho artes marciales y cosas así, con lo que era el drama, la actuación, ¿no? El crear un personaje, una serie de cosas que a mí se han significado mucho y al fin y al cabo he conseguido desarrollar todo en torno a ello. Llevo ya más de 15 años participando en la lucha libre de una forma más activa o más pasiva, pero nunca he dejado de estar envuelto en ella. Para mí es algo que forma parte de mí y es algo que siempre va por formar parte de mí. Actualmente, mira, hay problemas con todo el tema del COVID para entrenar y tal, pero yo miro mis otras opciones, ¿no? El cómo puedo desarrollarme mejor como luchador a nivel psicológico. Estoy participando en seminarios que se imparten en Canadá, sigo en contacto con luchadores de muchas partes del mundo y sigo teniendo mis planes respecto a qué hacer dentro del mundo de la lucha libre, ya sea como luchador, como promotor, como cualquier cosa. ¿Cómo nació SWA? Pues nació precisamente un poco lo que he contado, ¿no? Empecé a entrenar en Inglaterra y yo tenía la intención en un principio de seguir entrenando allí, pero uno de mis entrenadores, a quien considero más como mi mentor, que es Paul Tracy, me sugirió la idea de que en lugar de estar invirtiendo tanto tiempo y tanto dinero en viajar a Inglaterra cada 3-4 meses para hacer un seminario, que podía mirar de hacer lo mismo en España y aprovecharlo, acabar creando una escuela. Y un poco aconsejado con él, pues es cuando empecé a hacer seminarios y es como acabé desarrollando la escuela, que era la SWA. A partir de ahí empezó todo. También era un proyecto que me hacía bastante gracia por una idea personal que tenía. Es decir, yo tenía como he dicho, tenía la espinita de cuando era pequeño, de que yo lo veía en la tele, lo disfrutaba y de repente desapareció. ¿Por qué desapareció? Pues porque era algo que aquí estaba en desuso, es decir, había ido desapareciendo a lo largo de los años y a finales de los 80, principios de los 90 prácticamente o habían muy pocos o habían desaparecido lo que eran los combates de lucha libre. Con lo cual no había una escuela, no había una continuidad, no había gente que se dedicara a ello, que lo había mantenido vivo. Y yo también pues dije, ostras, pues no sería mala idea el traer la lucha libre a España de tal forma que haya gente que esté creándolo desde dentro, que no tengamos que esperar a que alguien lo traiga de fuera, sino que ya desde dentro mismamente podamos sacarlo y podamos hacer que reviva. De esa forma, aunque en la tele desapareciera, la gente que está ahí, que lo está haciendo como producto nacional, podrá seguir, mantenerlo vivo, ¿no? No volverá a desaparecer. Era un poco todo esto, la influencia de Paul Tracy, estas ideas que yo tenía, este interés en que tenían que se manteniera, lo que acabó creando la SWA y acabó haciendo que floreciera como lo hizo.
¿En qué año más o menos viajaste al Reino Unido para entrenar por primera vez? Yo fui al Reino Unido por primera vez en 2006. ¿Y cuando fundaste la SWA? Sí. ¿Eras consciente de que estabas creando la primera escuela de lucha libre en España del siglo XXI? Al principio no estaba muy seguro, pero sí, luego me di cuenta y dije, bueno, pues adelante con ello. ¿Qué importancia crees que has tenido en el desarrollo del wrestling español? A ver, sobre todo ha sido el hecho de, ya no es tanto de crear una escuela o de formar luchadores españoles específicamente para lo que era la lucha libre. Antiguamente, en lo que eran los años 70 y demás, normalmente eran luchadores que salían de la grecorromana o salían de la lucha olímpica, que cuando ya llevaban un tiempo ahí, pues si mostraban interés, les acababan formando en la lucha libre profesional, lo que en España se ha llamado siempre el catch. Pero no había escuelas de catch en sí, ¿vale? Es decir, no era algo a lo que tú te pudieras dedicar específicamente. De modo que sí, es decir, lo que decías antes, yo creé la primera escuela de lucha profesional en sí, pero yo creo que el desarrollo ha sido más en demostrar que era posible, ¿sabes? El creer en un proyecto, invertí ahí todo mi esfuerzo, mi escaso poder económico, todo lo metí ahí. Y de hecho había mucha gente que era muy reacia, que decía que eso no podía ser, que eso nunca saldría para adelante, pero yo seguía en mis 13, acabé demostrando que sí se podía hacer y de hecho han salido más escuelas con el tiempo a raíz de ver que, oye, esto puede funcionar, pueden tener más éxito o menos éxito, pueden tener más o menos fuerza, pero el caso es que funciona. ¿Y con qué dificultades te encontraste al fundar la escuela? Lo primero de todo fue encontrar un sitio donde poder entrenar. Eso fue de lo más difícil, porque claro, llegas y explicas el proyecto y te empiezan a decir, vale, tú de dónde has salido, esto, cuántos alumnos tienes. Siempre la primera pregunta que te hacen todo el mundo cuando vas a un gimnasio a ofrecer una actividad es, ¿a cuánta gente traes? Es algo entendible, es decir, al fin y al cabo un gimnasio no deja de ser un negocio y necesitan ingresos, no te van a dejar una sala que cuesta un dinero durante X horas a la semana si no vas a producir algo a cambio. Eso tiene su lógica, pero claro, es difícil, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los grandes obstáculos. El segundo gran obstáculo era, como he comentado, la gente que no creía en el proyecto, el que te dijeran que eso no iba a funcionar, eso no era posible. Todo eso, quieras que no, afecta a tu ánimo, pero también afecta al ánimo de otras personas que lo están escuchando, lo están leyendo, lo están oyendo y no acaban de tener confianza. Pero bueno, tuve la suerte de que uno de mis compañeros en Inglaterra, él era de Irlanda, Lee Flynn, era alumno también de Paul Tracy, estuvo de acuerdo en venir a España para dar las clases. Yo en ese momento no estaba preparado y bueno, consiguió hacer que funcionara bastante bien. Entonces, bueno, yo supongo que los mismos problemas que te puedes encontrar cuando intentas emprender cualquier negocio. ¿Cómo se organizaba internamente SWA? Lo organizaba todo yo. Yo era el administrador, el gerente, el tesorero, el secretario, el presidente, todo pasaba, o sea, todo lo ideaba yo, todo lo planificaba yo y todo lo llevaba a cabo yo. ¿Y cómo valoras el éxito que tuvieron los shows? Bueno, a ver, siempre he dicho que la SWA, por desgracia, nunca llegó a darme un aporte económico importante. Hubo una temporada en la que, en cierto modo, podía vivir gracias a ello, porque fui contratado como gerente en el mismo gimnasio en el que daba las clases, con lo cual, pues mira, podía dedicarme a ello plenamente y me iba bien. Pero claro, eso no duró para siempre. Luego intenté montar mi propio gimnasio, salió mal. Entonces, a tema de shows es eso, era algo que tenían cierto éxito. Al principio costaba un poco más. El primer show que hicimos en Segovia, o el primer show que hicimos en Madrid, el primer show que hicimos en Barcelona, yo creo que también, en cierto modo, por la novedad, tuvieron un éxito relativamente moderado, pero positivo. Luego, a partir de ahí, cuando empezamos a hacer lo que eran shows más regulares, claro, eran locales más pequeños, porque es lo que nos podíamos permitir. La afluencia de gente no era nunca la óptima, es decir, estaba siempre por debajo de lo necesario, pero bueno, también era un público muy fiel, muy entregado, a los chicos les motivaba mucho para
para seguir viniendo, para seguir participando en los shows y demás. Y a lo largo de los años yo creo que acabamos consiguiendo algo bastante bueno, es decir, los últimos shows en los que yo estuve activo en la SWA estaban saliendo muy bien, y cuando yo dejé ya la SWA, los informes que tengo de cómo habían ido es que habían ido muy bien antes de convertirse en shows gratuitos. La verdad es que se ve que la taquilla estaba siendo bastante buena, con lo cual pues yo creo que era una carrera de fondo en la cual pues por razones personales no pude aguantar todo el camino, pero al final estaban dando un resultado, yo creo que dentro de lo que yo siempre había esperado, que era constancia, hasta que esto empiece a flotar. Y hoy en día yo creo que empezamos a tener un público de lo que es la lucha libre a nivel local bastante conocedor de lo que es el tema y bastante metido en apoyar a este tipo de proyectos. Con el tiempo, como comentas, el panorama ha cambiado y, por ejemplo, han germinado otras escuelas dedicadas a la lucha libre. ¿SWA tuvo algún rol en su fundación, algún contacto con esas escuelas? Bueno, a ver, las primeras escuelas que empezaron a salir de lucha libre eran lo que en su momento se llamaban las escisiones de la SWA, ¿no? Es decir, la primera escuela que salió en Madrid fue pues por mi antiguo socio en Madrid, que acabamos discutiendo, se separó y acabó montándolo por su cuenta. Acabó haciendo un trabajo que hoy en día funciona bastante bien en Madrid, ha tenido muy buenos resultados. Pero bueno, es decir, aquello salió porque empezó conmigo, ¿no? Hay otras escuelas, las escuelas que salieron en Barcelona, la única que conozco que no ha tenido nunca ningún contacto conmigo es Lucha Libre Barcelona. Pero lo que es la SPW Riot es básicamente la continuación de lo que era la SWA. Ahora ha salido Despertaferru, que también está llevado por Bad Boy, que fue uno de mis principales alumnos durante muchos años y un buen amigo, con lo cual muchas de ellas han sido, digamos, considero cierto, a lo mejor no un producto directo, pero sí que han salido en cierto modo desde la SWA. ¿Por qué decidiste dejar el proyecto de la SWA? Fueron razones personales. En ese momento yo tenía una vida muy atareada, estaba trabajando como responsable en un restaurante, lo cual me quitaba casi todas las horas a la semana, y llegué al punto de que yo me despertaba, me iba a trabajar al restaurante, acababa, me iba corriendo hasta el gimnasio para dar la clase, acababa la clase y me iba corriendo otra vez hasta el restaurante para trabajar hasta la 1 de la madrugada, con lo cual estaba que no tenía vida. Las clases no estaban yendo nada bien en aquel momento porque habían pocos alumnos, y muchas veces por razones de exámenes o lo demás, pues me encontraba con una clase en la que había 2, 3 personas. Y claro, si eso te va pasando durante meses en los que estás yendo, que la mayor parte de veces que iba hasta la clase no había comido en todo el día porque había estado atareado y no había podido comer, y tienes que decidir, es decir, está afectando a tu salud, está afectando a tu relación con mi pareja, y al fin y al cabo no me está dando ningún tipo de beneficio, ¿sabes? Dices, a ver, si estuviese ganando dinero, si estuviera viendo que esto me está llevando a alguna parte directamente, pues sería otro cantar. Pero en ese momento me pilló que me estaba quemando a nivel personal, y veía eso, veía mi salud afectada, veía que yo mismo no estaba evolucionando en lucha, porque iba a dar la clase pero no tenía fuerzas para entrenar. Mi nivel de entrenamiento también a la hora de dar las clases se estaba degradando bastante porque no estaba motivado, no tenía energías, estaba más pensando en qué quería comer que en otras cosas, ¿no? Y al final pues hablé con algunos alumnos que estaban interesados en seguir con el proyecto y les cedí el relevo, por así decirlo. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando de finales del 2014. ¿Cómo ves la evolución de la lucha libre barcelonesa o incluso española desde que fundaste tu SWA, que sería el germen, hasta hoy? Hombre, yo creo que ha crecido bastante, es decir, hemos pasado de que creé una escuela de la nada en la que no había ningún tipo de conocimiento sobre
sobre este mundo a que hoy en día en Barcelona tenemos 3 escuelas. Yo creo que hemos evolucionado bastante, hay mucha gente interesada, hay cada vez más inversión en el tema. Hace poco Despertaferro, que es una escuela que se ha creado durante la pandemia y aún así están tirando para adelante, ¿no? Tienen su propio local, han conseguido hacer un crowdfunding que han recaudado más de 5.000 euros gracias a los fans, tanto nacionales como internacionales. Tenemos gente luchando por todas partes en el mundo, es decir, hay luchadores que han salido de España que están en Japón, hay otros que están en Canadá. Tenemos a Akid, que es que quien no lo conozca hoy es que no ve nada de lucha libre, porque es el primer español que ha llegado a la lucha libre en el siglo XXI y está pegando fuerte en la empresa, es decir, yo creo que el crecimiento de la lucha libre, ya no solo a nivel local en Barcelona, sino en España, ha sido muy positivo. Aún queda mucho por hacer, es decir, queda muchísimo por aprender, muchísimo por evolucionar y muchísimos fans por conseguir. Pero yo creo que la evolución, aunque ha costado, se ha conseguido y yo creo que la lucha libre ya está aquí para quedarse. ¿Qué importancia tuvo que luchadores del calibre de Zack Sabre Jr., TJ Perkins, el genérico, visitaran Barcelona cuando la lucha libre está empezando a renacer? Pues mira, a ver, Zack Sabre Jr. es que es el que digo siempre, fue mi primer profesor de lucha. Él tenía 19 años, yo tenía 28 y le conocí en Inglaterra, en el primer seminario al que fui. Fue el primero en darme instrucciones de cómo hacer un lock-up de entrada, de cómo hacer una llave, de cómo hacer un suplex. Es un chico al que aprecio muchísimo, le tengo muchísimo cariño. Cuando yo estuve en Japón, las dos únicas veces en las que coincidimos que podíamos quedar, me invitó a comer, me dijo, tú aquí no pagas nada. Es decir, Zack Sabre Jr. en aquel momento era ya un crack, pero todavía no era un nombre conocido, es decir, era un chaval joven que estaba pegando fuerte en Inglaterra, pero hay mucha gente que empieza joven, empieza pegando fuerte y luego se dedica a otra cosa, porque acaba la carrera o lo que sea. Zack Sabre siempre ha ido encaminado a ser un profesional y se está convirtiendo, para mí es el luchador técnico más importante del mundo. Hay discrepancias en esto, pero a nivel personal, tanto por la calidad que él tiene como por el aprecio que tengo, para mí es el mejor, ¿no? Entonces, él siempre me dice que él no me ayudó a mí, que fue yo el que le ayudé a él. Estamos los dos de acuerdo en el desacuerdo, porque yo creo que él me apoyó mucho. Y es eso, es decir, en aquel momento Zack Sabre Jr. era un nombre en alza. Pero gracias a él, gracias a Paul Tracy, que tenía en contacto con muchos luchadores, es cuando pudimos traer a gente de más calibre, ¿no? Por ejemplo, la vez que vino Rocky Romero fue porque el propio Paul Tracy, yo tenía un show, fue el primer show que se hizo de lucha libre aquí en Barcelona, el SWA, que fue, si no me equivoco, el 9 de septiembre del 2007. Sí, creo que fue el 2007. Pues vinieron Rocky Romero y Carl Anderson. Los dos vinieron porque Paul Tracy me dijo, oye, como tienes este show que le voy a luchar, que sepas que estoy aquí con estos dos. Si quieres les digo que vengan. Acordamos un precio, la verdad, tiradísimo por el suelo gracias a Paul Tracy, ¿no? Pero claro, fue un apoyo espectacular. Mucha gente a nivel internacional no sabe nada de lo que es la lucha en España, no sabe nada de lo que es los luchadores españoles, o saben muy, muy poquito, ¿no? Pero claro, cuando oyen Rocky Romero, TJ Perkins, el genérico, conocen a esos nombres y a partir de ahí pues empiezan a conocernos. Hay empresas o escuelas del extranjero, ya sea de Inglaterra o ya sea de Alemania, que en el momento se ponían en contacto conmigo para o compartir luchadores o intentar hacer un intercambio de escuelas, cosas así. A veces llegaban a buen puerto, a veces pues no daba sus frutos o solo se conseguía en una dirección, ¿no? Ahí por desgracia, pues mira, hay veces que a lo mejor acuerdas algo con alguien y aunque tú cumplas tu parte, eso no te garantiza que cumplan la otra, ¿no? Pero aún así te vas dando a conocer, es decir, el traer a grandes nombres ayuda a que te conozcan internacionalmente, pero a mí sobre todo lo que me interesaba era el objetivo que se conseguía de aportar experiencia, aportar conocimiento, aportar una visión distinta o una visión más profesional de lo que es la lucha.
Para mí el seminario de TJ Perkins, por ejemplo, fue una semana de entrenos que fue brutal, es decir, a nivel de conocimiento, a nivel técnico, a nivel psicológico, a nivel profesional, aprendimos un montón los que estuvimos en ese seminario. Y hay muchos luchadores que te pueden aportar eso. Y eso es lo interesante de compartir y de hacer intercambios y de traer a gente importante dentro de la lucha indie o gente que tiene mucha experiencia, porque te pueden aportar una brutalidad de conocimiento, de experiencia y de todo. Y claro, eso no es solo para ti, es también para toda tu escuela, en caso de que tengas una escuela, claro. Pero yo creo que eso es lo más positivo de que venga esta gente. Personalmente, ¿cómo viviste el cierre de SWA? Fue muy duro para mí, porque es algo con lo que, ya te digo, había invertido muchísimo esfuerzo, tanto a nivel económico como a nivel personal, como a nivel profesional. Había invertido allí 7 años de mi vida, todas mis energías durante años, me había costado. Hay mucha gente que dice, bueno, es que ahí invertiste mucho dinero, y digo, es que para mí, aunque era muchísimo dinero, la verdad, lo más importante era el esfuerzo personal, es decir, me costó peleas con mi pareja, estuvimos a punto de romper por temas de la escuela más de una vez, ¿no? Porque claro, es algo que no te está dando frutos, te está comiendo todo el tiempo y que dices, ¿qué estás haciendo con esto? Y al fin y al cabo estoy persiguiendo un sueño que no consigo levantar, pues eso te crea conflictos en casa. Y es decir, fue muy duro. Entonces, fue mucho sufrimiento durante mucho tiempo. Y claro, el renunciar a eso, el acabar con eso en cierto sentido, es algo que quieras que no te duele. Y bueno, pero también es algo que dices, bueno, se ha acabado, es la hora de empezar algo nuevo, ¿no? De hecho, cuando acabé con la SWA, al cabo de unos pocos meses es cuando me fui a Japón. Y ahí empecé una nueva etapa que también fue bastante interesante para mí. ¿La firma de Kid por WWE traerá cambios a la escena nacional? Eso es muy difícil saberlo, porque en teoría dices, podría ser, ¿no? Pero claro, también la formación de A-Kid, como él mismo dice, ha sido sobre todo en Inglaterra. Él empezó él empezó en Madrid, pero él siempre que podía estaba viajando a Inglaterra, entrenando allí, se formó mucho con ese círculo inglés. Yo creo que debería, en el sentido de que la gente aprenda de lo que ha hecho bien, porque ha hecho muchísimas cosas bien, y está claro que le han funcionado. Pues, ¿qué es lo que ha hecho este chico que los demás no han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho este chico que ha funcionado? Fijarse en todo eso, aprender de eso y tirar por ese camino, ¿no? No digo que todo el mundo ahora se tenga que ir a Inglaterra, pero sí que hay que mirar qué modelo hay en Inglaterra que ha funcionado tan bien. Entonces, intentar imitar ese modelo, ¿no? El coger y decir, vale, ¿qué necesitamos? Esto. Pues un poco el ir fijándose en ese tipo de cosas es lo que hace que tires para adelante luego. Pero bueno, el hecho, simplemente el hecho de que él esté allí ya es algo muy positivo. Entonces yo creo que es algo que también motiva a mucha gente. Hay muchos chavales que ahora le están viendo, que van a crecer viéndole luchar. Con lo cual van a decir, hostia, y este tío es español, yo soy español, yo podría estar ahí, ¿no? Eso va a motivar a mucha gente. Algo que no creías posible porque nunca lo habías visto. Sí, bueno, pero eso les pasa a los de Inglaterra, eso les pasa a los de Irlanda. Dices, no, aquí también pasa, hay que trabajar para ello. Trabaja para ello. ¿Cuál es el futuro de Jorge Petrolina? Bueno, tengo muchos frentes abiertos ahora mismo. Yo estoy estudiando 2 ciclos formativos, estoy trabajando, estoy cuidando a una hija y estoy valorando proyectos de qué se podría hacer, qué no. Ahora mismo no te lo sabría decir, ¿vale? Es decir, estoy estudiando para trabajar en la Marina Mercante, estoy estudiando para sacarme un título un grado formativo de entrenador deportivo, no solo en lo que es lucha libre, sino en cualquier tipo de ámbito deportivo. Es difícil saber decirlo. Como ya he comentado, intento ligarme a la lucha libre siempre que puedo. Yo estoy haciendo también un curso online de la escuela de la Torture Chamber Pro Wrestling, que es yo creo que una de las
más profesionales y las más eficaces que hay a nivel mundial. Está situada en Canadá, con Drew Onyx, que es el entrenador, ha sido entrenador invitado en WWE, y ha entrenado a gente como Kevin Owens, ¿vale? Es decir, y otros nombres también que están en Ring of Honor, o están en WWE, o están en TNA. Es decir, es un entrenador de mucha calidad, y cada clase que doy con él salgo no solo habiendo aprendido mucho del mundo de la lucha libre, sino además algo todavía más importante, que es motivado a seguir aprendiendo, a seguir creciendo como luchador en todos los aspectos posibles, y a seguir trabajando para que eso sea posible. ¿Cuál es el futuro de la lucha libre en España? A ver, el futuro de la lucha libre en España yo creo que está por ver, porque nunca puedes predecir el futuro, pero yo creo que tiene buenos objetivos y tiene buenas metas. Es decir, a ver, actualmente la única escuela con la que tengo un contacto directo es con Despertaferro, por la amistad que tengo con Bad Boy, pero tiene un proyecto pensado muy profesional, muy centrado, y yo creo que está haciendo muy bien los deberes y está tirando muy para adelante. Deduzco que el resto de escuelas, el resto de empresas deben tener ideas similares, es decir, cuando ves que otro sale para adelante, tú no te duermes en los laureles, intentas seguir ese rastro, pero es que, a ver, Riot ha hecho un trabajo muy duro durante 5 años, no creo que se vayan a quedar atrás en ese sentido. Yo creo que lo suyo, personalmente, mi idea sería la que siempre ha sido, intentar profesionalizarlo todo lo posible para darle una verosimilitud en ese sentido, ¿no? El que cuando alguien piense en la lucha de España, no piense solo en 4 chavales del colegio que imitan lo que ven, no, que sea algo que la gente vea como realmente un proyecto profesional, un proyecto firme y un proyecto con futuro. Al fin y al cabo, la lucha libre, no nos engañemos, no deja de ser un negocio. Pues yo creo que lo suyo es seguir orientándolo para que sea ese negocio y que sea creíble. De esa forma es como luego consigues que salga para afuera, ¿no? Es decir, si tú eres un luchador y estás en un proyecto serio, ven que eres profesional, te llaman de Inglaterra, te llaman de Alemania, te llaman de México, te llamarán de donde sea porque querrán esa calidad que tú estás aportando. Y yo creo que la lucha libre en España, más rápido o más lento, pero va a ir enfocándose a eso en el futuro. Como ya he dicho, yo también estoy haciendo mis proyectos y mis cosas. Yo nunca descarto en algún momento volver a dar clases de lucha libre. Ahora mismo no tengo ni las posibilidades, ni las opciones, ni mucho menos el tiempo para hacerlo, pero bueno, nunca se sabe. Es decir, podría volver a hacerlo. Si yo volviera a dar clases de lucha libre, sería orientado con ese mismo proyecto de vamos a hacer que esto sea lo más profesional posible, intentar evitar fallos del pasado e intentar evitar dentro de lo posible cometer nuevos fallos, ¿no? Que siempre es el problema con el que te encuentras, que corriges uno, cometes otros. Pues intentar minimizar al minimizar todo lo posible lo que son los fallos y tirar para eso, crear un proyecto sólido, un proyecto profesional.